Bien, vamos a resolver el siguiente problema de física, de dinámica, que dice lo siguiente. Un trabajador aplica una fuerza a un cajón con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué tan grande debe de ser la fuerza que se aplique para mover el cajón a velocidad constante si el cajón posee una masa de 50 kilos y el coeficiente de fricción dinámico con el suelo es de 0.650? Pues bien, los datos son el ángulo con respecto a la horizontal, son 60 grados, la masa del cajón es de 50 kilos y el coeficiente de rozamiento dinámico es de 0.650. También sabemos que el cajón se desplazará a velocidad constante, por lo tanto nos dibujamos el diagrama de fuerzas. Aquí tenemos el hombrecillo con el cajón, este ángulo tendría que ser de 60 grados. Y bueno, las fuerzas las vamos a dibujar. La más sencilla es el peso ya sabemos que va hacia abajo. Luego tenemos la normal, que es la fuerza que ejerce el suelo en oposición al peso. Esta fuerza es hacia arriba, la normal. Y luego viene el truquillo, que tenemos esta fuerza que no sigue ni la vertical ni la horizontal, por lo tanto la tenemos que desdoblar. Por lo tanto, si este ángulo es de 60 grados, tendremos hacia arriba fuerza por seno de 60 y hacia la derecha fuerza por coseno de 60. Ya hemos descompuesto esta fuerza en dos componentes, en la vertical y en la horizontal. Por lo tanto, en la vertical tenemos, como digo, hacia arriba la normal, la fuerza, la componente de la fuerza multiplicada por el seno de 60 y hacia abajo el peso. En la horizontal tendremos la componente horizontal de la fuerza, que es F por coseno de 60, y oponiéndose al movimiento tenemos la fricción, el rozamiento dinámico, que ya sabéis que tiene la fórmula de coeficiente por fuerza normal. Pues bien, teniendo en cuenta este diagrama de fuerzas, vamos a plantear las ecuaciones que se deducen de la segunda ley de Newton. En la vertical, veis que aquí he indicado subíndice I, indicando que es el planteamiento de la vertical. Tenemos que la aceleración en la vertical, como no se mueve, verticalmente esto no se mueve, sabemos que la aceleración vertical es 0. Y esta fuerza de aquí no es una fuerza, es la resultante de las fuerzas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las tres fuerzas que aparecen en nuestro diagrama. Hacia arriba tenemos la componente de la fuerza que aplica el hombre, fuerza por seno del ángulo, más la normal, y hacia abajo tenemos el peso, m por g. Esto es igual a 0, ya que la aceleración era 0. De aquí podemos sacar la normal. ¿Por qué necesitamos la fuerza normal? Pues porque en un problema con rozamiento siempre tendremos que aplicar pues la fórmula coeficiente por normal para obtener la fuerza de rozamiento. Nos vamos ahora a la horizontal. La resultante de las fuerzas horizontales, es decir, en X, es igual a masa por la aceleración en X, en la horizontal. Aquí sí que hay movimiento, pero es a velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración. Esto también va a ser 0. Y la resultante de las fuerzas, pues tenemos que considerar la componente horizontal de la fuerza, es decir, F coseno de alfa, y en oposición restando la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces hemos dicho que esto tenía como fórmula coeficiente por normal, y aquí es donde tenemos que tomar esta expresión y introducirla en esta ecuación de aquí. Por lo tanto, obtenemos lo que os aparece aquí abajo, todo este carromato. De aquí, si somos un poco hábiles, pues tenemos que dejar a un lado todas las expresiones que llevan f, que es nuestra incógnita. Por lo tanto, f coseno de alfa más coeficiente por f seno de alfa, y esto es igual a coeficiente por mg. Esto de aquí no lleva alfa, cuando pasa al otro lado pasa sumando, y esto de aquí se queda sumando porque negativo por negativo pues da positivo. Entonces sacamos de aquí factor común f, que es nuestra incógnita, y bueno, ya casi está resuelto esto, porque al sacar factor común, pues todo esto que está multiplicando nuestra incógnita pasará al denominador.
Aquí tenemos la expresión, sustituimos por los valores 60, el coeficiente era 0.650, la masa del cajón 50, la aceleración de la gravedad ya sabemos que es 9.81 y aquí de nuevo el coeficiente. Pues si introducimos todos estos valores en la calculadora obtenemos el resultado de 300 newtons aproximadamente. Pues esta sería la resolución del primer apartado de este problema. Vamos a leer el siguiente apartado. Bueno, y ahora vamos a resolver el siguiente y último apartado del problema, que nos dice que si el sistema ya no posee una velocidad constante, sino que acelera a razón de 1 metro segundo al cuadrado, la pregunta es ¿cuál será la nueva fuerza? Entonces el problema no cambia demasiado, la única diferencia es que en las ecuaciones referentes a la horizontal, pues ahora sí que hay aceleración y por eso aquí en vez de un 0, pues tengo m por a sub x si queréis. Entonces la otra ecuación no nos cambia en nada, por lo tanto pues sencillamente la normal tiene la misma expresión que antes, la sustituyo en esta ecuación de aquí y como he hecho antes despejo y si sigo más o menos los pasos que hemos visto en el otro apartado pues llego a esta expresión de aquí, que es la misma que antes pero con aceleración. Fijaos bien que si la aceleración es 0, como era el problema anterior, pues me queda obviamente la expresión del problema anterior, del apartado anterior. Entonces aquí la aceleración es 1, sustituyo los valores y obtengo como resultado final 347 newtons. Y bien, hasta aquí el problema de hoy. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos.